Buenas noches, Dios les bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo. Vamos a tener hoy la palabra del domingo, como cada domingo, como cada culto, estamos haciéndolo. Así que bueno, primeramente quisiera estar orando para poder llevar esta reflexión a sus hogares, a su casa. Ahí donde está, yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a buscar presencia de Dios, aunque el Espíritu está con nosotros. Señor, queremos ser agradecidos por la posibilidad de traer tu palabra. Señor, gracias porque entendemos, Señor, que tú estás siempre en nosotros y con nosotros y sobre nosotros. Pero ahora venimos a tu presencia, Señor, para que tú nos ayudes o me ayudes a poder declarar tu palabra. Así como la compartiste conmigo, Señor, en mi corazón, mi deseo es poder llevarla a aquellas personas, hermanos y amigos que nos están escuchando y nos están viendo este video. Te damos gracias, Señor, que sea tu Espíritu manifestándose en esta noche. Oramos solamente en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a tener una linda reflexión, como siempre, pero vamos a estar leyendo pocos versículos bíblicos y vamos a estar tratando de reflexionar un poquito. Yo le invito a usted a agarrar su Biblia e ir al libro de Romanos, capítulo 12. Usted seguramente que lee la Biblia conoce estos versículos, pero vamos a desarrollar un poco para que entendamos, ¿sí?, la palabra del Señor. Para ponerle un título a esta charla, a esta reflexión, puse: nuestro modelo es el reino de Dios. El mismo Cristo es nuestro modelo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su modelo propio. Y vamos a ver ahora que entre el mundo y el reino de Dios son dos cosas completamente diferentes. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, hasta acá vamos a estar hablando un poquitito. Dice Pablo que le está sugiriendo, o algo más, le está rogando a los hermanos que presentéis. Acá hay algo, ¿no? Ruego y que presentéis. ¿Quién debe presentarse ante Dios? Yo no me puedo presentar por usted ante Dios. Yo lo debo hacer. Yo debo presentarme a Dios como un sacrificio vivo ante la presencia de Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuché, si yo no puedo entrar en esto que es el razonamiento por intermedio del Espíritu Santo, nunca puedo llegar a hacer un sacrificio vivo para el Señor. Yo le voy a leer lo que escribí en mi carpeta. Pablo exhorta a los hermanos a una decisión total a Dios. Usted sabe que las cosas de Dios no son a medias. O vivo en el mundo o vivo en las cosas de Dios. Hay una definición. Dice, porque no eres tibio, porque no eres frío ni caliente, y eres tibio, te sacaré de mi cuerpo, te vomitaré de mi boca. Las cosas de Dios no tienen matices, o es blanco o es negro, o es sí o es no. Cuando nombra sacrificio es nuestro culto espiritual. Este sacrificio es vivo porque no se ofrece con la muerte, sino con la vida. Antiguamente, los sacrificios, ustedes saben que eran: un becerro se presentaba, se mataba y se le presentaba a Dios. Bueno, Cristo fue crucificado. ¿Muerto o vivo? No, fue crucificado vivo, aunque después lo mataron. Pero su sacrificio también fue vivo. Y nosotros tenemos que presentar tal sacrificio vivo y agradable a Dios. Nuestros cuerpos significan nuestros miembros y por extensión nuestra vida. Y la entrega total es nuestro culto racional. Cuando yo me entrego totalmente a Cristo, este es mi culto racional, porque ahí entendí
el sacrificio del Señor por mi vida. Si el Hijo de Dios entregó su vida por mí, lo menos que yo puedo hacer es trabajar y servirle a Él. Él me rescató, Él me escogió, Él me eligió, entonces yo debo servirlo a Él. Yo puse, nosotros no vamos con animales muertos, sino con el sacrificio espiritual de vidas consagradas. También le ofrecemos nuestro servicio, nuestra alabanza y nuestras posesiones. Acá yo puse algo, vidas consagradas, vidas comprometidas a Dios. Nosotros somos cambiados radicalmente del mundo al reino de Dios. Nuestra mente cambia, nuestras formas cambian. Yo le quiero leer algo también. En Romanos capítulo 6, versículo del 13 al 16. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Presentaos vosotros mismos, es lo que hablábamos antes en Romanos 12. Yo me debo presentar ante Dios. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el regalo de Dios. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que los que os someten a alguien como esclavos para obedecerle son esclavos de aquel que obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Uno elige a quien obedece. Nosotros hemos decidido, en el buen sentido, ser esclavos de Dios, pero ya no esclavos del pecado. Ya el pecado, dice la palabra de Dios, que no se enseñorea más de nosotros, no tiene más nada que ver. Hoy usted y yo queremos servir a Dios. Y nosotros fuimos redimidos por el pecado, por la sangre de Jesucristo. Mire, enfrentados de continuo al reto cada día, ¿nos inclinamos al pecado o a Dios? Todos los días tenemos un reto de dejar las cosas del mundo, de morir todos los días y decir, bueno, ahora dejo el pecado para poder servir a Dios. No podemos decir que estamos libres de pecado, pero tampoco podemos decir, este pecado me ha derrotado, ¿sí? Me rindo. No nos tenemos que dejar vencer por el pecado. Nosotros fuimos rescatados de la vieja manera de vivir. Y ahora tenemos una vida nueva. Dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Nosotros hoy podemos saber que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo de Dios es más grande y más poderoso que cualquier pecado. Volvamos a Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2. Interesante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá la palabra dice que no tomemos forma al mundo, no que me tengo que conformar, ser conformistas. Esa palabra no entra acá. Acá dice, no tomes el molde del mundo, no os conforméis a este siglo, no conforméis a este tiempo, sino que realmente seamos transformados, renovados, dice la palabra, por vuestro entendimiento. ¿Cuándo yo puedo ser renovado? ¿Cuándo yo dejo de conformarme al siglo, al mundo? Cuando renuevo mi mente.
Cuando leo la palabra, cuando oro, cuando busco de Dios, cuando escucho prédicas, cuando tengo una comunión con el Señor, ahí es cuando yo renuevo mi mente y mi mente cambia. Y al cambiar mi mente cambia mi actitud, mis formas de pensar. Dice, no conforméis a este siglo. Mire, hoy en día se está confundiendo tanto las cosas que en las mismas congregaciones quieren traer al mundo a la iglesia. Pero qué bueno que es traer al mundo a la iglesia para evangelizarlos. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que traemos al mundo a la iglesia y hacemos participar las formas del mundo en la iglesia. Cuando tenemos que entender que la iglesia de Dios es santa. Entonces traemos y nos conformamos que a este siglo, ¿qué es conformarse? Hablábamos esta palabra el otro día con los líderes, ¿no? ¿Vio usted el termo formado cuando hay algo y usted le pone el plástico y ocupa todo el lugar y toma la forma de eso? Bueno, no tomes forma de este mundo. Mire lo que yo puse acá. Pablo nos dice que no adoptemos formas de este mundo. Cuando llegamos a Cristo, al reino de Dios, deberíamos abandonar todas las cosas de este mundo. Se dice mundo al sistema o a la sociedad que se hizo el hombre. El hombre, el mundo, tiene su música, tiene sus actividades, tiene sus pautas, tiene sus diversiones, tiene su misma religión y su estilo de vida. Esto es el mundo. Esta sociedad es gobernada por Satanás, que es el príncipe de este mundo. ¿Y él qué hace? Come la cabeza, influye a las personas. Entonces usted ve lo que está sucediendo en una sociedad. Una sociedad enferma porque la maneja ¿quién? El príncipe de este mundo. Por eso las cosas de Dios y las cosas del mundo no son compatibles. No podemos vivir en el reino de Dios con las pautas del mundo. Y a veces queremos ganar a las personas, pero no como dijo Pablo, con el judío me hice judío, con el griego me hice griego. Me hice, no era. Pero hoy está pasando que para traer personas a la congregación, los dejo venir con todas las cosas y no le digo nada por las dudas si se enoja y se va de la congregación. No, Dios nos manda a predicar la verdad, que dejen el mundo y que vengan al reino de Dios. Esto es lo que los salva, no la religión. Yo sé que se lleva en el corazón el respeto a Dios, pero desgraciadamente hoy vemos que se copian cosas del mundo y las traemos a la iglesia. ¿Sí? Idolatrías, mi congregación, mi denominación, mi pastor. No, hermano, eso lo traemos del mundo, la idolatría. Y que usted idolatre un pastor, un siervo de Dios, un cantante, no es bueno. Que le guste, claro que sí, pero caemos a lo que tiene el mundo. Usted sabe que me tocó trabajar en las 3 campañas de Anacondia. Usted lo conoce, ese evangelista. Muy bien, las personas creyentes venían los días de campaña y preguntaban quién iban a predicar. Y si nosotros le decíamos, hoy Carlos Anacondia no viene, se iban. Pero había otra persona, ungida también, que iba a llevar la palabra. Pero somos cholulos, somos idólatras, y no es culpa del evangelista, es culpa nuestra, que venimos con un sistema del mundo, de idolatría. No os conforméis, no tomes forma a este mundo. Mi querido hermano, mi querido amigo, no tiene nada que ver el mundo con el reino de Dios. Nosotros para entrar al reino de Dios, recién le dije, tenemos que dejar totalmente las cosas del mundo para poder vivir agradando a Dios. ¿O usted se piensa que Dios se agrada cuando yo sigo teniendo cosas del mundo? No, porque mi culto racional, ¿sabe cuál es? Es adorarle en espíritu, una entrega total a Él. Ese es mi culto racional.
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Renovación, ya no, lo otro no sirve más, tengo que renovarme. ¿Qué? Con la palabra, con la oración, de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Es decir, acá la palabra me dice que yo pueda comprobar. La otra vez la leía un hermano y dijo, qué interesante esta palabra, comprobéis. Para comprobar, poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Dice acá, agradable y perfecta. Pero yo tengo que comprobarla cuál es. Pero para poder comprobarla, si antes no pasé por la renovación de mi mente, no voy a poder. Nosotros queremos ir a la iglesia, vamos por necesidades, que está bien, o por un montón de cosas. Pero resulta que no queremos cambiar nuestras formas, nuestras actitudes. Queremos la bendición de Dios, lloramos y un montón de cosas, pero seguimos con los mismos pensamientos de antes. ¿Por qué no podemos ver la voluntad de Dios? A muchos se le dice, si conoce el pasaje de Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y entonces me dice, pastor, ¿cuál es el propósito de Dios? Renova tu mente y el Espíritu Santo de Dios te lo va a confirmar. Pero nosotros solamente queremos ir a congregarnos y no buscar de Dios todos los días. Tenemos un Dios de 2 cultos por semana o 3. Y en la semana ni siquiera abrimos la Biblia para leer su palabra, ni buscamos presencia de Dios por intermedio del Espíritu Santo para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo puse algo acá. El mundo ha sido crucificado por nosotros y nosotros somos crucificados al mundo. No somos de este mundo, como el Señor dijo, ellos no son de este mundo, no te pido que lo quites, te pido que lo guardes. ¿Y por qué usted y yo estamos acá en este mundo? Porque lógicamente si el Señor dice ustedes no son del mundo, teníamos que ir con Él. No, mi amigo, mi hermano, el propósito de Dios para usted y para mí es predicar el Evangelio de salvación a aquellos que no lo tienen, a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que por oída conocen. Pero nosotros somos las personas en este tiempo que Dios escogió para llevar la palabra de salvación, para presentarle a un Cristo vivo, para presentarle que hay esperanza en Cristo. Y no solamente la persona va a cambiar. Usted, mi hermano, mi amigo, si está opinando o escuchando por primera vez, toma una decisión en Cristo. Y le aseguro que va a ser la mejor decisión de su vida. Y no solamente usted va a cambiar, sino su entorno, su familia va a cambiar. Hay 3 claves importantes para conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Un cuerpo entregado a Él como primera medida, mi cuerpo, mis miembros, mi vida entregada a Él. Segundo, una vida separada para Dios, santo, separado para Dios, y una mente transformada. Estas 3 cosas hacen que yo pueda estar viviendo y conociendo las cosas de Dios. Vamos a ir al 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, y vamos a ir ya un poco concluyendo esta palabra. Una palabra de transformación, una palabra que dice que yo lo debo hacer. Yo a usted le estoy enviando la palabra de Dios, pero la decisión por mi persona la tomé yo. Usted tiene que decidir. Usted debe ser la persona que decida presentar su vida en un sacrificio vivo a Dios y agradable para poder conocer la voluntad de Dios y vivir la realidad del Evangelio. Hay muchas personas que dicen vivir el Evangelio, pero cuando yo veo la forma de actuar, su vocabulario,
Digo, no conocen la palabra. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hermano, nosotros tenemos que transitar con nuestro testimonio la vida para poder expresar el Evangelio de Jesucristo. Con nuestro testimonio. ¿Usted sabe cuánta gente lo mira a usted, diciendo que usted es cristiano, que lo ven salir con la Biblia los domingos, los miércoles, los sábados, y resulta que sus actitudes ahí en su casa no son las mismas que dice la Biblia? Yo siempre hablo de congregados, convencidos y convertidos. Para tener la certeza de que estoy convertido a Dios, es porque mi vida fue entregada al Señor. Toda mi vida, como dije yo, mi servicio, mi alabanza y hasta mis posesiones. Cuando algo de eso no puedo entregar, es porque estoy en dudas y las dudas no es de Dios. Una persona cristiana se entrega a Cristo, como Él se entregó por nosotros. Vamos a ir concluyendo. Primera de Juan capítulo 2, a partir del versículo 15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Acuérdese que el mundo es un sistema de una sociedad hecha para el hombre, con sus placeres, con sus deleites, opuesto a la voluntad de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuche, reflexione y piense. Porque todo lo que hay en el mundo, en la sociedad, en este sistema diabólico, los deseos de la carne, no solamente sexuales, sino hay un montón de deseos que uno tiene. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo, de vuelta le digo, ¿quién lo gobierna? Satanás, el mismo diablo, el príncipe de este mundo. Por eso vino el reino de Dios a querer cambiar la humanidad, para rescatarla de las manos de Satanás. Por eso es necesario esta renovación de nuestro entendimiento. 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Modas. Dentro de las congregaciones hay modas. Pero modas que pasan. Un montón de modas. Pero dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios no tiene cambios. Es siempre el mismo. El mismo pensamiento, la misma postura, la misma fe. Al contrario, cada día crece en fe. ¿Por qué? Porque el renovamiento del pensamiento hace que yo pueda cada día conocer a la persona del Espíritu Santo. Le voy a leer. El mundo no se refiere a la creación física, sino a la esfera que funciona bajo el dominio de Satanás. El mundo como sistema diabólico opuesto a Dios solo ofrece pecados o instan al pecado. Por tanto, estar en contra de la voluntad de Dios. Y para terminar le quiero leer una traducción diferente de Romanos 12:2. Deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que te rodea, pero sé transformado internamente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de cómo piensas. Esto te permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vive una vida hermosa, satisfactoria, perfecta a sus ojos. Mi amigo, mi hermano, que esta palabra pueda usted desmenuzarla, entenderla, para que usted sea un verdadero sacrificio a este Dios vivo. Él vino como un sacrificio vivo en la cruz, y nosotros como seguidores de Cristo
tenemos que presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, completamente como un sacrificio agradable a Él, como un perfume agradable a Dios. Ahí donde está, le invito a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido tu palabra, que hemos reflexionado, Señor, de nuestra manera de vivir. Quizás hasta este día vivíamos conforme a ideas y a modelos del mundo. Y tú nos dices que no nos conformemos a lo que es este siglo, este tiempo, sino que nuestro modelo es el reino de Dios. Tú, Cristo mismo, eres tú nuestro modelo. Fiel a seguir, Señor. Enséñanos, Señor, a poder seguirte. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder seguir tus pasos, tus huellas, Señor. Transforma a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, Señor, para que por el poder del Espíritu Santo, Señor, llegamos a hacer ese sacrificio vivo y agradable a ti, Señor. Queremos agradarte, Señor. No queremos volver de vuelta hacia atrás al mundo donde tú nos rescataste de ese pozo cenagoso, de esa mala cultura enferma, sino de este reino de esperanza y de paz. Transfórmanos, Señor. Ponemos nuestro cuerpo a tu servicio, Señor. Nuestra vida entregada a ti, Señor, para que nos uses para poder predicar el Evangelio. Usa a cada uno de mis hermanos que está ahí viendo este video en sus casas, compartiendo con su familia, y que puedan entender que lo mejor que le puede pasar en su vida es llevar el Evangelio de salvación a aquellos que están perdidos. Así como un día nosotros, Señor, lidiábamos con el pecado que nos hacía mal y mal, pero viniste tú a rescatarnos, Señor, del pecado. Y el pecado, ya dice la palabra, no se enseñorea más de nosotros. Ayúdanos, Señor, danos la fortaleza para seguir adelante. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi querido hermano, mi querido amigo, que el Señor le bendiga, que tenga un feliz domingo junto a su familia y acuérdese lo que le digo siempre, cuídese. Estamos en un tiempo difícil, dice la palabra, pero también estamos viviendo en Argentina una situación de pandemia con un crecimiento de contagio muy grande. Cuídese usted y cuide a los suyos. Le mando un abrazo de mi corazón. Que Dios le bendiga.